¿Cómo fue la caída de Facebook, WhatsApp e Instagram? El gobierno chino va contra los influencers. Por fin se revela quién divulgó los archivos de Facebook y testificó ante el Congreso. Algunos datos y tips conmemorando el Día Internacional del Podcast. TikTok apuesta en grande para ganar anunciantes. ¿Cuál fue la ola de influencers que llegó con la pandemia? ¿El gobierno le hace publicidad gratuita a las sopas Maruchan? 3 mitos en relaciones públicas. El efecto Greta Gerwig. Retos en creatividad publicitaria. La nueva filosofía de Coca-Cola al estilo gamer. Y Google tendrá que actualizar su buscador para incluir podcast y videos de TikTok. Todo esto y más hoy en Marketing para Llevar. Esto es Marketing para Llevar, cápsulas de mercadotecnia para tu negocio. con Armando Ruiz. Como habrás escuchado en el intro, el episodio de esta semana está lleno de grandes noticias, de muchos cambios importantes, de tips que te pueden ayudar. Yo soy Armando Ruiz y te doy la bienvenida a Marketing para Llevar, cápsulas de mercadotecnia para tu negocio. Antes de continuar, te doy una pequeña guía para que en caso de que escuches este podcast y te parezca muy largo, sepas por dónde comenzar a navegar. Vamos a comenzar con los temas de la semana. Ahí abordaré de entrada la caída de Facebook, WhatsApp e Instagram para de ahí hablar del Día Internacional del Podcast, de lo que está haciendo TikTok, de lo que están haciendo las marcas, seguir con redes sociales y cerrar con influencers y tendencias. Esta sección de noticias se va a llevar la primera mitad del programa. Más adelante estará la sección Spotlight, en la que voy a abordar temas a los que le voy dando seguimiento, particularmente lo relacionado con Facebook Files, pero también con el e-commerce, tanto en México como en otro país que nos dio una gran sorpresa. Por último, la última media hora está enfocado tanto para el tema de la semana, que tendrá que ver con esta guerra que le declaró el gobierno chino a los influencers por varios frentes, y cerrará con Soma, una sección en la cual voy a recomendar libros, películas, documentales o artículos de interés para que aprendas más al final del día. Como he estado ausente las últimas 2 semanas, me pareció pertinente mencionarte esto ya que este podcast será un poco más largo de lo habitual. Te invito a la vez a que nos sigas en redes sociales. A mí, a Armando Ruiz, me puedes encontrar en Twitter, Instagram y TikTok como Armando-MKT. Y el podcast lo vas a poder encontrar en Twitter y en Instagram como @MKT para llevar. De estos te recomiendo que lo sigas en Twitter porque cada día que sale un podcast, un episodio nuevo, voy subiendo un hilo con todas las notas que voy a abordar en el episodio de hoy. Así que gracias por haberme escuchado en esta breve introducción. Vamos ahora sí a comenzar hablando de lo que pasó en el mundo del marketing durante la última semana. Update. ¿Qué ocurrió en marketing esta semana? Vámonos con el tema que dio mucho de qué hablar a inicios de la semana, la caída de Facebook, WhatsApp e Instagram. Toda la familia de aplicaciones de Facebook se cayó por más de 7 horas, lo cual generó no solamente una serie de reacciones por parte de la comunidad, porque si bien esto había pasado en ocasiones anteriores, pues estas caídas habían sido de 1-2 horas, entonces la gente ya sabía a qué se podía atener. Sin embargo, esta caída fue tan fuerte que incluso empezaron a salir teorías de la conspiración. Que si habían sido unos hackers, que si había sido un ataque de Anonymous, que si habían puesto el dominio facebook.com a la venta. Incluso algunos se aventaron a aventurarse y decir cuánto estaba perdiendo Facebook por hora cuando apenas llevábamos 2 o 3 horas de esta caída. Bien decía el escritor Stephen King, si la nota con la que abre el noticiero de la noche es la caída de Facebook, estamos hablando realmente de adicción. Pero ¿cuáles fueron las consecuencias de esto? ¿Qué fue lo que al final le costó a Facebook por esta caída? La fortuna personal de Mark Zuckerberg se redujo este mismo lunes en más de $6,000 millones, tan solo en unas cuantas horas, y pasó del 4º al 5º puesto en la lista de los más ricos del mundo, de acuerdo con datos de Bloomberg, después de que estos servicios, toda la familia de Facebook, es decir,
Facebook, WhatsApp, Instagram y aparte las herramientas de trabajo internas de los empleados de Facebook, los servicios de Messenger e incluso los correos corporativos de los empleados se cayeron entre 6 y 7 horas, lo cual dejó a sus 3.500 millones de usuarios sin poder enviar mensajes y publicar en estas redes sociales, lo cual, si no te dedicas al marketing, al menos te dio un síndrome de abstinencia muy fuerte, y si te dedicas al marketing, pues hay muchas reacciones. Dentro de si eres community manager, como bien me lo dijeron un par de alumnos, bueno, es día libre, ¿no? Hijo, en lo que se cae a ver qué hacemos. Si te dedicas a hacer campañas SEM, pues te quieres arrancar los pelos de la cabeza. ¿Por qué? Porque buena parte de tus ganancias y de tus resultados tienen que ver con estas mismas campañas. La venta masiva de acciones en Facebook, que se tradujo en una pérdida en la bolsa de 4.9%, es decir, con esta caída de Facebook muchos empezaron a vender sus acciones porque iban a perder sus valores, entonces sí, perdió valor la acción de Facebook y esto generó un efecto dominó que afectó a otras grandes empresas tecnológicas como Google, Apple y Amazon, que perdieron entre 2 y 3% cada una. Pero pongamos esto en cifras, ¿qué tanto afecta y qué tanto no? Poniendo la caída de los servicios de Facebook en números, bueno, 37.2% de la población mundial está activa en Facebook. Es decir, 2.890 millones de cuentas. 21.6% de la población mundial usa WhatsApp, es decir, 1.680 millones. Y 17.9% tiene cuenta de Instagram, es decir, 1.386 millones de usuarios. Sí, era una cantidad brutal de personas y ¿qué hacen? Pues inmediatamente empiezan a buscar otras plataformas. Muchos se fueron a Twitter a comentar que se había caído Facebook y empezar a buscar, compartir y reírse con los memes de la caída de este servicio. Además de que los Twitter Spaces se llenaron de rooms de personas que estaban expresando su inconformidad, su ansiedad por la caída de estos servicios, lo cual sí habla muy mal de nosotros jóvenes, que les digo, también es un problema enorme. Esa tarde aproveché que se habían caído los servicios para evitar procrastinar y me puse a trabajar. Sin embargo, me di una vuelta para ver qué ocurría y estaban los spaces y por lo menos había 3 o 4 spaces, me tocó incluso meterme a participar en uno, donde pues no hablaban de otra cosa más que de la caída de Facebook, no había otro tema. El asunto eran los enfoques de cada uno, si bien al que me metí era la grabación de un podcast, el del Ciberdiario de David Arraez, que las próximas semanas él va a estar de invitado en Win Podcast en una entrevista que le voy a hacer. Bueno, la mayoría era de gente que tenían como esos grupos de ayuda, como de tratamiento de adicciones, donde pues quieren expresar como es ¿qué pasa? Es que sienten ansiedad porque no tienen este servicio de redes sociales. No, espérate, en algún momento se va a recuperar. Simplemente tardó mucho tiempo. También esta avalancha de usuarios que llegaron a Twitter hicieron que los servidores de Twitter experimentaran una afluencia más lenta. Es decir, algunos tweets dejaban de cargar, se volvía más lenta la red, no se enviaban los mensajes directos, o al menos no se enviaban inmediatamente, tardaban mucho en salir, o a veces de plano se quedaban ahí en la bandeja de salida. También muchos de los spaces empezaban a sacar gente que estaba como hablante, como administradora, los empezaba a sacar, no se escuchaba bien el audio por la saturación de personas que estaban ahí, pero este efecto dominó también acabó afectando a otras empresas. Por ejemplo, TikTok y Telegram también empezaron a experimentar fallas en su servicio. Bien decía un tuitero, Argenis, que se mete mucho en los podcasts de marketing aquí en español. Bueno, él encontró unos datos de Telegram en los cuales decía que el 29% de los mensajes de Telegram salían, solamente el 29% en ese periodo en el cual se cayó Facebook, porque muchos de los que perdieron la opción de WhatsApp pues se fueron a otras plataformas para pues poder comunicarse con los suyos y a otros servicios de mensajería instantánea. Entonces saturan los servidores y pues los demás servicios empiezan a, digamos, funcionar más lento. Pero ¿por qué se cayó Facebook? Facebook explica que fue un error, lo cual causó esta caída mundial, que no fue ningún ataque de hackers, que no tiene relación con estas semanas tan caóticas que tuvo con los famosos Facebook Files que te conté en el episodio anterior. Ellos mencionan que fue un error durante un mantenimiento de rutina en su red de centros de datos que pues a la vez ocasionó este inconveniente, o al menos eso comenta Santosh Janardhan, vicepresidente de ingeniería
y pues mencionó que esto pues fue un error humano y aún así tuvieron que moverse físicamente al lugar para restablecerlo. Imagínate, por un error así del más pequeño, pues llegas a perder acciones, llega a perder fortuna, las marcas dejan de lograr buena parte de sus KPIs, de sus metas para el fin de mes. Entonces sí, se convirtió en todo un asunto, pero que también habla mucho de la adicción que tenemos a ciertas redes sociales y cómo no podemos dejar de comunicarnos. Yo conozco a mucha gente que de la familia de Facebook no sale, no utiliza Twitter, no utiliza TikTok, no, solamente utiliza Facebook. O sea, imagínate gente que dices todavía está clavadísima con Facebook, o que solamente está en Instagram, o que solamente se comunica por WhatsApp. Digamos, son la mayoría. Pero imagínate el problema que tuvo esa gente, porque para mucha gente esto es su internet. O sea, no conocen otras plataformas. Entonces, sí, esta caída fue grave y esperemos que no se vuelva a repetir, pero tú y yo sabemos que esto se va a volver a repetir porque ya ocurrió antes. Nada nos asegura que no ocurra después. Como te comenté en Spotlight, te voy a hablar un poco más de los Facebook Files, pero aquí tengo otras novedades de esta red social, de Facebook. La más notoria de la última semana es que Facebook anunció que ya va a incluir Reels en Estados Unidos. Sí, porque nadie lo pidió. De entrada nadie lo pidió en Instagram y ahora lo van a llevar a Facebook. Es esto como de Mean Girls, ¿no? De no trates de hacer que los Reels happen, ¿no? Que los Reels ocurran. It's not gonna happen. O sea, no va a ocurrir. Los Reels no se van a volver cool. Si bien muchos lo hacen para no perder visibilidad y que aparezcan en los feeds de sus seguidores, pues realmente lo único que hace es pues hacer uncool este formato de video corto que muchos aman en TikTok. Además, no resuelve el problema en cuestión. No te da las herramientas de creación de TikTok, no te da la librería de música, ni los efectos, ni tienes al público que buscas ahí. Bien te platicaba en el podcast pasado de esta gran crisis que tiene Instagram. De entrada, que el público al que iba originalmente, un público adolescente, pues envejeció. Ahora está en sus 20s, 30s. Entonces, digamos, es el problema cuando le apuntas a la gente joven. La gente joven envejece. Y pues ahora los que son teens o twins, los que están entre los 10 y los 19, 20 años, pues ya ven a Instagram como la red social de los viejitos. Y los de Instagram ven a Facebook como la red social de los viejitos. Entonces, el tratar de unificar tanto este tipo de plataformas, pues tiene muchos inconvenientes. Primero, diluyes el posicionamiento de cada una de estas redes sociales, no se vuelve algo agradable, y además cuando los pones a todos en un mismo servidor o en una misma localización física, ocurre lo que ocurrió el lunes, es decir, la caída de los servicios. Adicional a esto, Facebook anunció que va a invertir $50 millones en la construcción de su famoso metaverso. Este que ya te había platicado hace 2 o 3 programas de este esfuerzo de Mark Zuckerberg, que solamente lo quiere él y por eso le llama tal cual metaverso, para pues integrar todo a su suite de Oculus, en la cual pues vas a poder tener reuniones virtuales, trabajar virtualmente y apenas está en las primeras etapas. Pero es curioso porque sí, esto lo lanza entre toda la ola de caos que tiene. Y bueno, más adelante te contaré qué pasa cuando pues una empresa quiere impulsar ciertos temas que según para ellos son importantes y para la gente otros temas de esta empresa son importantes. Entonces aquí hay una disonancia entre lo que la marca quiere comunicarle a sus usuarios y lo que los usuarios quieren saber de la marca. Otro anuncio que hizo Facebook que complementa esta famosa cross-app entre el Facebook Messenger y el Messenger de Instagram es que anunciaron que esto no va a ocurrir con WhatsApp. Es decir, no van a hacer esta cruza entre el Facebook Messenger y WhatsApp, para que no te preocupes de que pues tus contactos de uno se mezclen con el otro y esto se convierte en un desastre. Ya aseguraron que esto no va a ocurrir por el momento, así que podemos dormir tranquilos. Vámonos a podcast. El pasado 30 de septiembre tuvo lugar el Día Internacional del Podcast. Y bueno, esta jornada anual que, por cierto, se me fue porque tuve mucho trabajo, pues está destinada a difundir
el potencial del podcast como un medio de comunicación. Se trata de un formato que actualmente escuchan más de 1,000 millones de personas, cifra que podría crecer a tasas superiores al 25% en los próximos 5 años. De acuerdo con datos de Deloitte, que recoge el portal de BBVA, Deloitte pronosticaba antes de la llegada de la pandemia que en 2020 los ingresos en el mercado mundial de podcast iban a superar por primera vez los $1,000 millones. Actualmente se estima que cerca de 1,000 millones de personas en todo el mundo son oyentes de podcast y que en los próximos 5 años, como te decía, podemos crecer entre el 25 y el 30%. Según el sitio My Podcast Reviews, una red que incorpora datos suministrados por Apple Podcasts, actualmente existen cerca de 1.5 millones de programas, es decir, de podcasts, que aglutinan en torno a 34.8 millones de episodios. Es decir, lo que te platicaba hace poco, que buena parte de los podcasts no pasan del episodio 10, algunos pues se quedan ahí en buenas intenciones. Y bueno, aunque el inglés sigue siendo el idioma predominante. ¿Y esto qué tiene que ver con marketing? Bueno, las empresas que han incrementado su participación en podcast han conseguido entre un 24 y un 79% más de visibilidad frente al 2.6% obtenido por aquellas que optaron por medios como la televisión. Es decir, genera un engagement mucho más efectivo. Pero hacia todo esto, ¿qué países son los mayores consultores de podcast? ¿Cuáles son los países que somos más fans de los podcasts? Y digo somos porque estoy grabando esto desde México y por supuesto que estamos en el ranking, claro que sí. De acuerdo con datos de Statista, publicados justamente en el Día Internacional del Podcast y con datos de la macroencuesta Statista Global Customer Survey, ¿quiénes son los principales? De acuerdo con esto, realizado en 54 países del mundo, Suecia ocupa el primer lugar en cuanto a consumo de podcasts, ya que 47% de los encuestados afirman haber escuchado al menos un podcast en los últimos 12 meses. ¿Quiénes le siguen? Bueno, Brasil e Irlanda cuentan con más de 40% de participantes aficionados al podcast. Sigue España, donde un tercio de los encuestados son oyentes de este tipo de contenido. Y siguen Estados Unidos y México, que también somos aficionados a este tipo de contenido. Ahora, los países del hemisferio oriental obtienen una puntuación comparativamente más baja, ya que en China solamente un 19% escucha podcast en el último año. Entonces sí, vamos muy atrás. Y Japón ocupa el último lugar por detrás de Taiwán, Malasia y Pakistán, donde solo 5% de los encuestados en Japón afirmó haber escuchado podcast durante los últimos 12 meses. Por su parte, Perú y Colombia registran los porcentajes más bajos en América Latina, apenas 25% cada uno. Es decir, para mantenerlo en pocas palabras, podemos poner el top en este orden entre los países que más escuchan: Suecia, Irlanda, Brasil, España, Estados Unidos, México. Podemos meter aquí a Australia, a Chile, a Nueva Zelanda y a Indonesia. Estos países son de los que escuchan más podcast. Pero ¿cómo nos va en México respecto a esto? De acuerdo con una investigación de Global Web Index, el 30% de los usuarios de Internet entre los 16 y los 64 años en México han escuchado un podcast la semana pasada, una cifra más alta que la de Estados Unidos y Canadá, donde andan más o menos por 22 y 20%. Los podcasts entonces se están convirtiendo en algo importante en México y el crecimiento en este país no se está desacelerando. De acuerdo con el blog de Acast, esta empresa especializada en distribución de podcasts, bueno, Acast hizo una encuesta a 1,000 oyentes de podcast que viven en México y los datos son muy reveladores. Más de la mitad de los usuarios de podcast en México los comenzaron a escuchar apenas el año pasado, lo cual es un gran augurio para el crecimiento futuro. Los nuevos oyentes en la región principalmente son mujeres, 54%, y en el rango de edad de 16 a 24 años, que son el 47%.
en comparación con aquellos que han estado escuchando podcast durante un año o más, es decir, usuarios que ya venían de tiempo atrás, en el que pues eran 44% mujeres y 30% en este rango de edad de 16 a 24 años. Es decir, que ya este público femenino y mayormente menor de 30 pues ha crecido bastante como oyentes. Además, la pandemia obviamente tuvo efectos. 57% de los usuarios dice que pasa más tiempo escuchando podcasts ahora que hace un año, frente solamente a 2% que dice que ahora escucha menos. Entonces, el mercado de podcast no solamente está agregando nuevos oyentes, sino que está reteniendo a los oyentes existentes. Y el 89% de los escuchas dicen que escuchan al menos la mitad de un podcast, es decir, que hay un porcentaje de retención muy alto. Así que son muy buenas noticias de Acast para el futuro del podcast. Vamos con otras noticias de podcast. Spotify anunció por fin que va a lanzar la opción de encuestas y también las Q&A, preguntas y respuestas, para todos los usuarios que suban sus podcasts vía Anchor. Esto puede ser muy atractivo para quienes están subiendo su podcast, pero pues de nuevo están impulsando la propia plataforma interna. Si bien Anchor pues funciona bastante bien, yo conozco casos de éxito en Anchor, yo no lo subo ahí. ¿Por qué? Porque tiene un problema técnico pequeñito. Tienes que tener una cuenta de correo por podcast. Yo, por ejemplo, produzco muchos podcasts, entonces desde una cuenta de correo en el servidor que tengo, pues puedo administrar 4 o 5 podcasts que produzco. En cambio, pues en el caso de Anchor, pues solamente puede ser un correo por podcast, y eso a mí me parece pues poco práctico al momento de administrar, ¿no? Tengo que loguearme y desloguearme cada vez que tengo que subir un episodio de podcast diferentes. Sin embargo, esto de que podamos incluir encuestas y Q&A, pues lo hace un poco más interactivo y hace que pues la gente quiera conectar más con nosotros. Sobre Anchor, también se anunció esta semana, de acuerdo con datos de TechCrunch, que esta herramienta de creación de podcast por fin tiene acceso a la red de anuncios más grande que tiene Spotify, conocida como Spotify Ad Audience Network, y que esto puede dar pie a la monetización del podcast. ¿Cómo va a ocurrir esto? Bueno, aún no lo sabemos al 100. Para cerrar esta sección de podcast, te voy a recomendar una encuesta del portal Transistor que menciona datos muy importantes. Si bien Apple Podcast fue pionero en esto, si quieres llegar a la generación Z con un podcast, la plataforma en la que tienes que estar sí o sí es Spotify. De acuerdo con datos de Morning Consult, bueno, la generación Z, al menos el 52% de la generación Z prefiere Spotify como plataforma para escuchar los podcasts, mientras que si nos vamos a números generales, es decir, a gente de todas las edades, pues ahí aún así Spotify sigue siendo líder con 35%, pero Apple Podcast está con un 25%. Ahí, digamos, se llevan 10 puntos de diferencia. En el caso de la generación Z, pues se llevan casi 40 puntos de diferencia. Entonces, sí, ya no puedes decir, oye, solamente mi podcast está en Apple Podcast. No, también tienes que llegar a partir de ahí. Y la tercera plataforma donde tu podcast tiene que estar es en YouTube. De hecho, este podcast también lo puedes encontrar en YouTube, por si algún día lo quieres poner en la pantalla de tu tele y pues escuchar nada más las ondas de audio moverse mientras estoy hablando, también funciona. Entonces, estas tres plataformas, Spotify, Apple Podcast y YouTube, tienen que ser en las que tengas presencia sí o sí. Recientemente me tocó el caso de una red de profesores que pues anunció que iban a lanzar sus podcasts, pero no los subieron a ninguna plataforma. Hicieron un micrositio donde pues los podías escuchar, no los podías descargar, simplemente escucharlos a través del navegador web, lo cual es lo menos amigable con el usuario que puedes buscar. No, tienes que estar en las plataformas que los consumidores vayan a usar, en las plataformas donde tu audiencia esté. Tienes que adaptarte a lo que busca tu audiencia, y esto incluye las plataformas en las cuales te va a escuchar, no obligarlos a que se adapten a ti. Bueno, para cerrar esta parte de podcast, te quiero incluir un par de posteos con consejos prácticos. El primero tiene que ver con cómo enfrentas un bloqueo creativo cuando tienes un podcast. Seguramente te ha tocado cuando quieres hacer un podcast de un tema que te gusta, que en algún momento ya no sabes de qué tema hablar,
dices, es que ya no sé cómo le voy a hacer, simplemente me quedé atorado, ya no sé hacia dónde va a jalar, y eso puede hacer que uno se desmotive y deje de publicar episodios. Estos bloqueos creativos pues son comunes en el territorio de los creativos, y pues no te tienes que sentir con vergüenza de haber tenido este bloqueo. Este posteo del blog de Anchor, justamente de esta herramienta de Spotify para la creación de podcast, pues tiene una serie de tips para que puedas superar este bloqueo creativo. Primero tienes que identificar qué tipo de bloqueo creativo tienes. Sí, porque hay distintos tipos de bloqueos. Por ejemplo, el bloqueo para llegar con una única idea para tu podcast, es decir, quieres hacerlo pero todavía no defines de qué lo quieres hacer o cuál va a ser el tema para que no se parezca al de todos los demás. O bloqueo para desarrollar nuevas ideas para tus episodios, que a veces dices, hey, oye, creo que ya me gasté, ya no sé qué hacer, ya no sé cómo conectar. Bueno, también ocurre. O que tampoco sabemos a quién invitar cuando tenemos un podcast de invitados, un podcast de entrevistas. Bueno, a veces no sabemos quién sigue, ¿no? Y eso pues hace que nos paremos en seco. O incluso hay bloqueos muy extraños, como por ejemplo encontrar el cover, encontrar la portada de tu podcast, que dices, es que ni siquiera tengo una portada que llame la atención, o el nombre del podcast. Hay unos que dicen, quiero hacer un podcast, digamos, de historia. Ok, pero no sé cómo se va a llamar, ¿no? Y tampoco quiero que se llame historia. Entonces, estos 5 tipos de bloqueos, pues, simplemente pueden evitar que avances. ¿Qué recomienda el equipo de Anchor? Bueno, necesitas recalibrar. Cuando ciertos trucos que ya tienes, pues simplemente no funcionan, primero redescubre el por qué. Es decir, ¿por qué comenzaste el podcast en primer lugar? ¿Por qué te animaste a hacerlo? Si estás en las etapas previas, es decir, si todavía no lo lanzas, bueno, tienes que buscar cuál fue la razón por la que te llegó esta inquietud de lanzar tu podcast. Si ya lo lanzaste, bueno, redescubre el por qué lo estás haciendo. El siguiente tip que ellos comparten se conoce como el journaling. Es esto de tener un journal, un diario, y es un ejercicio que ayuda a inspirar la creatividad. Ellos recomiendan pon un cronómetro para tener intervalos de 30 minutos y esos 30 minutos dedícalos a escribir en una libreta algunos temas o ideas que lleguen a tu cabeza sobre un tema o varios que puedan servir para, digamos, para tu podcast. Este tiempo que bloqueas, pues lo dedicas completamente a tu creatividad. Y fluye, escribe lo que quieras, sin importar que la idea no te convenza en primer lugar, porque después la puedes llegar a pulir. Pon todo lo que salga de tu cabeza, ya sea que crees una lista, que elabores una lista desde ideas que te puedan parecer importantes, o las primeras que digas esto puede funcionar y de ahí vas para abajo. También puedes escribir oraciones o incluso párrafos completos con algunos conceptos y ahí te puedes enfocar un poco en cómo lo quieres desarrollar. También puedes hacer incluso dibujos, sketches, garabatos en los cuales pues puedas poner qué tipo de cosas te gustarían para el podcast. Incluso para la portada te puede funcionar. También puedes ponerte durante este periodo música que te ayude, música que te meta en la zona que te agrade, que tenga que ver con el podcast que quieres lanzar. Y bueno, también cuando hagas esto, hazlo en diferentes lugares. Es decir, puedes hacerlo en una cafetería, puedes hacerlo en una biblioteca, en el transporte público, mientras estás en el taxi, camino al trabajo, camino a la escuela. Utiliza cualquier espacio libre para sacar tu libreta y ponerte a anotar, porque nunca sabes cuándo te puede llegar la creatividad. Otra recomendación que ellos dan y que ayuda a combatir el overthinking, el sobrepensar un tema y que te evite poner manos a la obra es, bueno, primero vacía tu mente de todas esas ideas que están a la mitad y que pues simplemente no van a ningún lado y ponte a planear. Dedica un tiempo para la planeación del podcast y no te lances luego a grabar. Prepara qué quieres hacer, pero cuando lo tengas que hacer, ponte manos a la obra. No te estés conteniendo a cada rato porque simplemente no vas a empezar. Elige un punto en el que quieras comenzar y comienza. Elige un punto en el que quieras comenzar a planear y planea, pero échate a andar. También te recomiendan escuchar otros podcasts. Cuando no sabes por dónde comenzar, pues busca podcasts que admires o podcasts que quieres usar como inspiración para ver qué te gusta, porque a lo mejor no son del mismo tema del que tú quieres hablar, pero te gusta cómo lo comunican, cómo es la interacción entre los conductores,
cómo entrevistan a los invitados, cómo integran la música, los efectos de sonido. Bueno, escucha podcasts que admires y que puedas usar como inspiración. También inspírate con la música. Ponte música que te pueda ayudar, que sea tu musa. Y por último, aprende de los números. Herramientas como las mismas de Anchor o las estadísticas de Spotify te permiten ver qué temas conectan mejor con el usuario, cuáles escuchan más, qué días de la semana son en los que escuchan más, qué temas son los que mejor hacen que llegue gente a escucharte, qué tanto puedes hablar de coyuntura, qué tanto puedes hablar de temas que son evergreen, de largo aliento. Bueno, ponle atención a los números porque así puedes ver qué temas funcionan mejor con tu audiencia. Y por último te voy a dejar una guía de podcast host sobre cómo hacer un media kit de tu podcast. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú ya tienes un podcast y siempre has admirado qué alianzas tienen estos podcasts con marcas, ¿no? Que cómo es posible que se consigan anunciantes. Bueno, así como por ejemplo los programas de radio, de televisión, las revistas, los portales de internet tienen un media kit, es decir, pues un documento que le dan a los anunciantes diciendo cuáles van a ser las ventajas de publicitarse o colaborar con ese medio. También lo puedes hacer para tu podcast, porque esto ayuda por un lado, a tus escuchas a encontrar y compartir tu podcast. Eso es una de las ventajas del Media Kit. También puedes comenzar a construir una relación con tus anunciantes, les das a los periodistas información clave sobre tu podcast, puedes mostrar por qué tu podcast es único y también puedes encapsular y condensar la información de tu podcast para alguna negociación con marcas. Entonces te voy a dejar esta guía que, por cierto, yo la voy a usar porque ya me urge hacer un kit de prensa de marketing para llevar para mi página, así que las notas que tienen aquí, que son demasiadas, si te lo leyera pues se nos va otra media hora, así que mejor te lo dejo en el hilo de Twitter para que puedas encontrar la forma de no solo hacer tu podcast por amor al arte, sino, por qué no, convertirlo en una fuente de ingresos. Vámonos a TikTok. Y es que mientras Facebook se está hundiendo, ya sea por los Facebook Files o porque se cayó el día lunes, o porque tuvieron que ir a testificar ante el Congreso, bueno, TikTok le está pasando de maravilla. Por un lado, TikTok por fin anunció que alcanzó los 1,000 millones de usuarios activos al mes. O, pues, si lo estás leyendo en inglés, el billón de usuarios. Esto quiere decir que, pues, ya llegó a las ligas mayores, ya se convirtió en una red social mainstream. Ya se puede poner al tú por tú con Instagram, ya se puede poner al tú por tú con Facebook. Incluso ya superó a otras como Snapchat, como Twitter, como LinkedIn. Ya está en las ligas mayores. También, si te acuerdas, el 28 de septiembre estuvo el evento de TikTok Digital World, que pues fue un evento en el cual conectan con los usuarios y pues muestran cuáles son los lanzamientos que tiene la plataforma. Entonces aprovecharon esta plataforma para mostrar cuáles van a ser las herramientas para conectar mejor con los usuarios. Primero anunciaron un nuevo partnership, una nueva alianza entre publicidad y contenido brandeado. Es decir, ya hay más opciones para que las marcas puedan aliarse con los creadores de contenido para monetizar a los creadores, pero que también las marcas puedan encontrar una alianza publicitaria que sea mutuamente benéfica. El primer cambio de esto incluye una versión actualizada del famoso TikTok Creator Marketplace. Esta plataforma en la cual pues tú como marca puedes, digamos, apadrinar a un creador de contenido, utiliza su post y pues de alguna manera te sirve para que un post viral sirva también de gancho para la marca, siempre y cuando pues tenga relación con lo que tú quieres comunicar con tu marca, con el producto o servicio que ofreces. Esta nueva versión tiene mejores herramientas de selección para que tu marca pueda encontrar al influencer perfecto para tus esfuerzos publicitarios. Así que sí, ya lo tienes. Otro nuevo elemento que agrega TikTok se llama Open Application Campaigns, que va a permitir a las marcas poner sus campañas para que los creadores de contenido que estén interesados apliquen por sí mismos. Es decir, tú puedes decir, oye, soy Apple, entonces estoy haciendo una marca para iPhone, y aquellos que digan, pues mi contenido puede ir muy bien contigo, pues me apunto, tú ya me seleccionas si me consideras adecuado. Entonces ya no es solamente la marca buscando el creador, sino el creador aplicándose para la marca, y eso hace que exista una sinergia entre creadores de contenido y marcas. También anunciaron el Creator Marketplace API, que va a permitir
a plataformas de terceros, dar muchos más insights a qué tanto un creador de TikTok se está desempeñando. Y por último, TikTok está lanzando una nueva iniciativa llamada The TikTok Creative Exchange, un portal que va a servir para hacer un match entre las marcas y pues algunos creativos que provean servicios creativos, que provean servicios de creación de contenido para ayudarlos a producir anuncios, es decir, no solamente posteos de terceros, sino ya ayudarles a crear anuncios de acuerdo a lo que estas personas han aprendido en la plataforma para que puedan cumplir con los objetivos de marca. Lo que está haciendo aquí TikTok es simplemente lanzarse por aquellos publicistas, por aquellas marcas que pueden hacerlos crecer. Por último, la última herramienta que lanzaron y que anunciaron en este evento se llama Dynamic Scene, es decir, escena dinámica, que utilizará Machine Learning para de alguna manera deconstruir un video entre múltiples escenas. Es decir, puedes llegar a partir un video en pequeñas escenas para que la gente pueda tomar algún elemento para hacer una especie de remix. Y que estas escenas puedan ser reensambladas en cientos de variaciones. Imagínate, cientos de variaciones de acuerdo a las preferencias de la audiencia. Es decir, ya vas a poder hacer un remix de tus videos de TikTok. Pero las cosas no se quedan ahí. Por supuesto que TikTok tiene planeadas más novedades. De entrada, TikTok Shopping expandió sus alianzas, ahora va a tener opciones como Live Shopping, ya habíamos mencionado esto, que en las transmisiones en vivo también tuvieran la opción de comprar. También algunos nuevos tipos de anuncios, y esto al menos va a ocurrir en una primera instancia en Estados Unidos, Reino Unido y Canadá en alianza con Shopify. Entonces estos esfuerzos de TikTok para llegar a este público, por supuesto, en esta prueba piloto, van ya en serio con el e-commerce. Complementando estas novedades de TikTok está el anuncio de que van a incluir ya captions automáticos, es decir, texto automático para mayor accesibilidad. Si bien te da la opción a ti como creador de contenido en TikTok el agregar captions para que sea más cool o para que te lean, pues van a haber muchos que no los van a agregar o que crearon los videos antes de que se diera esta opción de captions. Entonces, estos captions automáticos van a permitir que aquellos que no puedan escuchar bien, pues puedan leerlo, y esto pues favorece la accesibilidad. Uno de los cambios clave que, lo toman de YouTube, así que pues es bueno que lo mencionen así. Es bueno que apuesten a una accesibilidad y que TikTok de alguna manera haga bonos ante esto. También TikTok compartió una investigación sobre cómo los usuarios responden a los anuncios en la plataforma. De entrada encontraron que entre más duración tengan los videos, por ejemplo un video de 20 segundos, tiene más recordación de marca que por ejemplo un video de menos de 6 segundos o un video de 6 a 20 segundos. Pueden tener hasta 40% más de recordación. También encontraron que este tipo de videos generan un engagement desde los primeros segundos sin importar la duración del video. Es decir, los videos de TikTok son de alguna manera más amigables para el usuario, y que los videos que aparecen en la plataforma de TikTok son mejor recibidos que los anuncios que aparecen en otras aplicaciones, aunque no mencionaron si son Instagram, Snapchat o Facebook. ¿Por qué? Porque los anuncios de TikTok están más alineados, más mimetizados con el contenido orgánico, lo cual hace que no parezcan completamente anuncios publicitarios como sí ocurren en las Instagram Stories. Así que toma en cuenta esto para tu publicidad. Ya para cerrar esta parte de TikTok, la marca lanzó en su blog un concepto interesante llamado el Community Commerce, lo que también se conoce como el Creator Driven Word of Mouth Marketing, es decir, el marketing de boca a boca desarrollado por creadores. De alguna manera es una especie de recomendación orgánica en la que los creadores hacen pues promoción de una marca sin necesidad de que haya un pago de por medio, y de alguna manera esto ayuda a que dentro de todo el contenido que es construido por usuarios y dirigido a los usuarios, pues esto genera toda una red de recomendaciones que suelen ser más creíbles
que simplemente un anuncio que esté diciendo que la marca es buena, lo cual ayuda en el funnel de conversión y pues le da un muy buen futuro a las marcas que le apuesten con esto. Te voy a dejar el link porque esto de alguna manera es algo que ya sabíamos, simplemente ya lo ponen ellos mismos en su blog. También en Europa, Bumble anunció una alianza con TikTok. Sí, esta red social que de alguna manera tiene un bloqueo antiacoso, Bumble, bueno, anunció una alianza de marketing solamente para el mercado europeo con TikTok. Esta alianza, que va a estar disponible en ambas apps, va a permitir que los usuarios muestren sus auténticas personalidades mientras están saliendo. Sí, esto se conoce como Date with Better Answers. Y también TikTok anunció el lanzamiento de una cosa llamada hashtag Build for TikTok Challenge. Va a buscar que los creativos, la gente innovadora e incluso quienes se dedican a generar contenido, bueno, lleguen con nuevas ideas. Les van a pedir que hagan un piloto de un concepto creativo en TikTok. A la vez, pues pueden buscar opciones de cómo podrían aplicar para ser partners de marketing. Pueden mostrar alguna prueba de cómo podrían tener alguna alianza o cómo podrían hacer un equipo con algún producto. Pueden hacer intros para marcas y para agencias y así poder ganar exposure y poder ya trabajar en campañas y obviamente pagadas. Te voy a dejar el link de este challenge porque pues si tú eres una persona interesada en que tus ideas puedan aplicarse para las marcas y que TikTok sea tu plataforma ideal, bueno, TikTok es la opción. Entonces estamos viendo cómo esta red social sí le está apostando fuerte para que no solo ganen las marcas, sino que también ganen los usuarios. Vámonos al fantástico mundo de las marcas. Si yo les hubiera dicho que iba a haber compras de pánico de sopas Maruchan, pues nadie me iba a creer. Sin embargo, eso fue lo que ocurrió gracias a la Procuraduría Federal del Consumidor. ¿Cómo estuvo la situación? ¿De dónde sacó tanta publicidad gratuita esta marca de sopas instantáneas? Y pues, ¿qué tipo de teléfono descompuesto generó esto? Bueno, la semana pasada la Procuraduría Federal del Consumidor anunció que iba a retirar ciertas marcas de sopas instantáneas del mercado. Como mucha gente tenía en el top of mind la marca de sopas Maruchan como la más conocida de sopas instantáneas, inmediatamente supusieron que el gobierno mexicano iba sobre este tipo de sopas y que ni siquiera íbamos a tener esa maldita alegría, ni una alegría nos deja el gobierno. Entonces, no solamente empezaron a surgir memes, la gente los empezó a relacionar con cosas de moda como Evangelion o el juego del calamar. Entonces, sí, la gente empezó a asumir que los días de Maruchan estaban contados. Y en algunos supermercados, como por ejemplo en Walmart de Plaza Tepeyac, las compras de pánico dejaron vacíos los estantes. De acuerdo con información de Reporte Índigo, pues muchos de estos productos dejaron los estantes vacíos y pues algunas personas lo reportaron en redes sociales. Y es que Profeco analizó 33 marcas y encontró, vaya Sherlock, que las sopas instantáneas tienen un alto contenido de sodio y un exceso de nivel calórico, por lo que su valor nutricional es bastante bajo. Además de que tiene componentes como el glutamato monosódico que pueden causar dolor de cabeza, taquicardia, sofocación y adormecimiento en la boca, entre otros aspectos. De entrada mencionan que un vaso de sopa Maruchan tiene la mitad del sodio recomendado para un adulto, por lo que un niño no debería consumir este alimento. Es decir, no les des a tus niños sopas Maruchan, por favor. ¿Qué ocurrió? Que al final las sopas que retiraron del mercado eran unas marcas de Corea del Sur que realmente no eran muy conocidas. Sin embargo, pues entre los memes, el que la gente mencionó que las Maruchan las iban a retirar, pero muchos lo decían en WhatsApp, otros se lo tomaban en serio, porque recuerden, cuando hacemos algo en broma, no todo el mundo va a saber que es una broma, pues comenzaron las compras de pánico y le dieron la mejor publicidad gratuita a Maruchan sin siquiera mover un dedo, porque en ningún momento la marca estuvo en riesgo. ¿Cuáles fueron las marcas con las que más intimó la gente en la pandemia? Esta información la trae el portal marketingdirecto.com y es que un estudio reciente llevado a cabo en Estados Unidos por
MBLM, reveló que las marcas desarrollaron relaciones más íntimas con el consumidor durante la crisis del coronavirus. En este informe, pues analizaron a 3,000 consumidores de entre 18 y 64 años y de acuerdo con estos datos se calculó el Brand Intimacy Quotient de cada marca, es decir, como el coeficiente de intimidad de marca. Entre estas marcas, ¿cuáles fueron las ganonas? Bueno, Apple fue particularmente fuerte. Apple se colocó a la cabeza del ranking. En el segundo lugar sigue aferrado Amazon, mientras que en el último año Disney escaló al tercer puesto. ¿Qué otras marcas famosas están en este ranking? Está Target, está Google, YouTube, también Toyota y Harley Davidson. Bueno, los hombres sitúan en los primeros 3 puestos a YouTube, Samsung y Apple, mientras que las mujeres prefieren a Apple, Amazon y Target. Así que sí, este tipo de marcas son las que más crearon este vínculo íntimo con la gente en la pandemia del coronavirus. Coca-Cola presenta un nuevo concepto para su plataforma global de marketing. Esto se llama la magia real o Real Magic. Este concepto, que tiene una temática muy gamer, muy al estilo de Fortnite o de estos juegos de rol, pues refuerza el compromiso de la marca para unir a personas de todo el mundo. También ha renovado su logotipo inspirándose en el abrazo del símbolo. No es que lo vayan a hacer de cero, es que hicieron una versión de cómo se ve el logo cuando lo ves en la botella, que está ligeramente curveado de los bordes y que va a ser como una alternativa al logo para buena parte de su campaña. De hecho, utilizaron ya referencias como el gaming, los eSports, los caballeros, los ogros o el cosplay para esta nueva campaña que pues busca conectar también con este tipo de público, el público que está en este tipo de metaversos en el gaming. Es la primera plataforma global de marketing que la compañía pone en marcha desde 2016, la plataforma Real Magic, y con ella busca plasmar su visión actual del mundo. Como te comentaba, esto va a incluir una identidad visual renovada y una revisión de su logotipo icónico, que ahora se va a conocer como The Hug, una versión del logo de Coca-Cola en versión abracito. Pero no creas que lo van a rediseñar, simplemente le van a dar una curvatura para fines de su campaña. Y esta campaña global menciona que estamos solo a una Coca-Cola de distancia. Esa es la primera pieza audiovisual que lanza esta campaña, que sí está muy enfocada, al menos estéticamente, a los gamers. Y busca explorar, de hecho, la conexión de los jugadores con sus experiencias virtuales. Esta campaña de Real Magic, sí, va enfocada a derribar mitos o falsas creencias sobre el mundo del gaming, así que sí, va hacia ese público muy particular. Quizá no es una campaña que conecte contigo si no estás tan metido en el mundo del gaming, pero pues es una buena apuesta de Coca-Cola para ponerse ante este público joven. Ah, caray, ya no entiendo a Balenciaga. Esta firma de moda de lujo lanzó 2 grandes noticias esta semana. La primera es que fichó a los Simpson. Sí, los Simpson forman parte de una pasarela virtual de Balenciaga. Esta firma fichó a los Simpson como maniquíes para presentar su nueva colección. En un capítulo especial estrenado en la Semana de la Moda en París, y bueno, que fue producida justamente por la firma Balenciaga, salen Marge, Homero, Bart, Lisa, Maggie y también algunos personajes como Smithers y el jefe Gorgory, que desfilan sobre la pasarela parisina ataviados con lujosos y suntuosos outfits de la nueva colección de esta marca francesa. También están ahí las hermanas de Marge. Entonces es un corto bastante extraño que lo vas a poder encontrar en el YouTube de Balenciaga y también de los Simpsons. Entonces por favor date esta vuelta. El otro lanzamiento que tuvo esta marca Balenciaga son skins para Fortnite. Sí, Balenciaga se adentró a Fortnite, a esta plataforma de videojuegos, para que los jugadores vayan a la última moda. Los jugadores de este juego de Fortnite van a poder utilizar outfits gracias a la colección de ropa firmada por Balenciaga que entra en el juego. Esta alianza fue promovida por Publicis Lux y ellos dicen que buscan promover la singularidad,
la autoexpresión y la autenticidad, whatever that means. Básicamente lo que quieren es que te vistas de Balenciaga, que vistas a tus avatares de Balenciaga. No sé si las vas a comprar o te lo están regalando. Yo creo que incluso lo van a vender porque pues es una marca de lujo. No van a andar regalando cosas para que todo el mundo ande vestido de eso. Pero sí, Balenciaga le está apostando cada vez más a la cultura pop. Espero que más marcas sigan su ejemplo. Hablando de alianzas raras, la firma de seguros Geico hizo un comercial con Animal. Animal, ¿quién es Animal? Bueno, en los Muppets, este personaje toca la batería. Incluso ahora que fue el video de Bohemian Rhapsody con los Muppets, pues él tiene una participación fuerte. Y la aseguradora Geico pues requirió de sus servicios para un anuncio sobre seguros de casa. Sí, es rarísimo y más raro que en los portales españoles a los Muppets les dicen los teleñecos, así que es rarísimo este anuncio, pero bueno, te lo quería dejar ahí al costo. Las marcas que tienen mascotas son las más efectivas y emocionan también más. Y no me refiero solamente a perritos y gatitos, sino a las mascotas de las marcas. Aquí en México vimos como en 2021 pues tuvieron que decir adiós a algunas mascotas de marcas como el Tigre Toño, el Osito Bimbo, Chester Chetos. Gracias a Adri que me regaló un Funko de Chester Chetos y también uno de Ronald McDonald porque ya los puedo tener en mi corazón, aunque ya no aparezcan en la publicidad. Bueno, de acuerdo con el portal de marketingdirecto.com, la marca que tenga una mascota tiene un tesoro publicitariamente hablando, y es que las marcas que usan mascotas pueden incrementar su cuota de mercado hasta un 41%. Esto de acuerdo con un estudio de Moving Picture Company, LBB y System One. Este estudio estuvo enfocado en explorar el impacto de las mascotas y otros personajes en los beneficios, el engagement de marca y el share of voice de las mismas. Analizaron mascotas que se hicieron virales en la última década como Monty the Penguin del comercial de John Lewis, el famoso gecko de Geico, de la marca que te mencioné hace unos minutos, Kevin the Carrot de la marca Aldi o el avestruz de Samsung en la campaña Do What You Can't. El estudio concluyó que las campañas publicitarias desarrolladas a largo plazo con alguna mascota como protagonista incrementan los beneficios de las marcas hasta un 34% frente a 26.2% de las marcas huérfanas de este tipo de personajes. Pero incluso las marcas que tienen este tipo de mascotas no los usan en todas sus plataformas o en todas sus campañas. Solo 63% de las marcas que tienen mascotas las usan en televisión, solo 25% las usan en Facebook y apenas 21% en Twitter. Además de que en tiempos pasados se usaban más mascotas que en la actualidad. Por ejemplo, en 1992, 41% de las campañas contaban con mascotas o personajes más o menos habituales. Al día de hoy, esta proporción apenas es de un 12%, un porcentaje que cae hasta un 7% en Reino Unido y solamente 4% en Estados Unidos. Es decir, pues ya no están confiando tanto en las mascotas, sin embargo, su utilidad está probada. Airbnb ofrece una experiencia basada en la película Scream. Sí, en caso de que tú seas fan de este clásico que hace homenaje al terror y fue llevado a la pantalla por Wes Craven, pues podrás conocer la casa Scream, una experiencia que echa a andar Airbnb que rememora este clásico del cine. Ahí vas a poder encontrar al original y único alguacil favorito del pueblo, Dewey Riley, interpretado por David Arquette, que va a ser el anfitrión para los valientes que decidan alojarse en esta casa. Sí, está raro y más raro que inviten a uno de los actores originales. Airbnb invita a los amantes del cine a hospedarse en esta casa Scream, un terrorífico lugar situado en California e inspirado en el clásico. Dewey Riley, es decir, David Arquette, va a ser el anfitrión y la experiencia de esta casa incluye una bienvenida virtual en el momento del registro por parte de Dewey. Eso si Ghostface no lo ataca primero. También la oportunidad de explorar la casa original de Scream, que incluye la marca del cuchillo en la puerta del garage, donde Tatum, la hermana de Dewey, se encontró con su desafortunado futuro. También un maratón de películas de Scream en VHS, obviamente porque 90s, para recordar todos los detalles antes de que la secuela de
esta película, la nueva entrega de Scream, se estrene en 2022. También habrá una línea telefónica exclusiva para comunicarse con Ghostface, habrá snacks típicos de los años 90 y artículos que completan la experiencia como paquetes de DVDs con las primeras 4 películas de Scream y un uniforme de la escuela de Woodsboro. Por supuesto, esta no es la primera vez que Airbnb lanza un tipo de experiencia así. Ya había hecho una velada de cuento en la casa del árbol de Winnie Pooh, o tenía la posibilidad de alquilar la mansión del príncipe del rap de Bel Air. Los fans interesados en hospedarse en esta casa del terror pueden solicitar reservar a partir del próximo 12 de octubre a través de un enlace que dejan aquí en el portal, y aquellos que no puedan reservar una noche pueden disfrutar de una experiencia online. Volvo renueva su identidad visual. Sí, así como ya lo hizo Volkswagen, pero también General Motors, Peugeot, Kia. Bueno, Volvo se une a este club de automóviles que renueva su identidad para sumarse a esta ola de vehículos eléctricos. Volvo Cars, también Renault, también ya renovó su imagen, también Renault. Entonces Volvo se suma a esto. Tiene un logo pues más minimalista, con menos relieves, un poco más sencillo, que se puede utilizar también en redes sociales, y pues bienvenido sea. Y ya para cerrar esta parte de marcas, Apple anuncia una actualización para Keynote, Pages y Numbers, es decir, digamos su Office, marca Apple, que por ejemplo yo soy bien fan de Keynote, todas mis presentaciones las hago en Keynote, que va a tener aplicaciones para tener video en vivo y nuevas opciones para ver la pantalla. Esto va a permitir que cuando tú hagas una presentación en diapositivas, pues puedas habilitar la cámara de tu computadora y la gente te pueda ver mientras estás haciendo esto. Básicamente lo que ya estamos haciendo en Zoom. También va a tener soporte a webcams. Vas a poder tener slideshows con varios participantes, es decir, varias personas van a poder participar, van a poder presentar, entre otro tipo de opciones. Pero qué bueno que, por fin lo llegan a utilizar, aunque, mijos, Zoom se les adelantó. Vámonos a cosas de Twitter, porque sí, Twitter ha estado un poco bajón esta semana, pero no por eso deja de lanzar cosas buenas. Twitter por fin anunció el lanzamiento de Twitter for Professionals en su portal de negocios. El año pasado, Twitter ya había presentado muchas formas para que la gente profesional enriqueciera sus experiencias en Twitter. Ya fueran creadores buscando hacer dinero o alguien que quería tener habilidades exclusivas, algunos beneficios exclusivos. Bueno, ya están lanzando esta plataforma de cuentas profesionales. Ya es oficial, ya vas a poder tener tu cuenta profesional empezando esta semana. Una plataforma completamente nueva de identidad de marca en Twitter. Con estas cuentas profesionales, ahora la gente va a tener la opción de crecer y fortalecer su presencia en Twitter. Esta es una puerta a una red de herramientas profesionales que no están disponibles para aquellos que no son profesionales. Estas herramientas incluyen Twitter Ads, es decir, los anuncios, promoción rápida, características avanzadas para tu perfil y algunos esfuerzos futuros que están enfocados a incluir el shopping, es decir, que ya puedan comprar como si tuvieras una tienda online. ¿Qué otra cosa está lanzando Twitter esta semana? Bueno, ya está haciendo pruebas para tener una lista de temas para Spaces. Sí, ya habíamos visto que uno de los problemas con Spaces es que pues conocemos los de la gente que seguimos, pero no necesariamente conocemos todos y nos podemos estar perdiendo temas muy buenos. Bueno, ya están haciendo pruebas muy parecido a lo que hace Clubhouse para que puedas ver la lista de temas y puedas buscar spaces de acuerdo a los temas que te interesan. También ya están poniendo a prueba anuncios de advertencias para posteos agresivos. Si tú vas a poner un posteo para quejarte o atacar a alguien, pues te van a mandar un posteo de advertencia para que pues lo pienses 2 veces, porque puedes herir los sentimientos de esta persona. Y una de las cosas que no sabía que existían, Twitter anunció que va a retirar la opción de invitar a otras personas a tus transmisiones de video en vivo. Yo de entrada dije, pues ¿quién hace transmisiones en vivo hoy en día en Twitter? Digo, ahí está lo que alguna vez se conoció como Periscope, pero yo no sabía que podías invitar a gente como si fuera esto Instagram. Ellos mencionan que quitan esta opción de invitar a
a personas extra a tus transmisiones para que mejore la calidad del video. Yo digo, pues nos hubieran avisado que existía en primer lugar, porque pues en todo este tiempo nunca había alguien que lo utilizara, así que bueno, por algo no lo vamos a extrañar. Vamos a Instagram. Instagram anunció que, bueno, Instagram TV muere y va a combinar los videos que aparecían en Instagram TV y los videos que la gente ponía en el feed en una nueva pestaña llamada Instagram Videos. Sí, de acuerdo con datos de The Verge y de la propia cuenta de Instagram, bueno, por fin van a tener una pantalla para combinar todos estos videos y que pues digamos no se confundan. Digo, ahí encima tenemos los reels, encima tenemos las stories, entonces sí se ha convertido en un despapalle, pero al menos ya juntaron dos tipos de video para que la gente no se vaya a perder y de alguna manera eran los más parecidos. En el sentido de que la gente los podía poner en el feed. Pero ¿cuál es la contraparte de todo esto? Esto te lo había mencionado hace algunos meses, pero ahora se está volviendo cada vez más evidente y seguramente ya viste a gente que lo ha hecho, lo que se conoce como el photo dump. ¿A qué me refiero con esto? Hay gente que como ya se está concentrando en las stories y en los videos, ya sea los reels o los videos del feed o Instagram TV y las transmisiones en vivo, bueno, están empezando a ocultar o de plano a borrar sus fotos. Cada vez hay más gente que pues empieza a quitar las fotos porque primero ya no es el enfoque principal, ya no es lo que la gente se pone a ver de ellos. Entonces Instagram, pues que nació como una app de fotos, pues le está dando la bienvenida a la edad del photodump. La gente está quitando las fotos de su perfil porque ya no es el enfoque principal de Instagram. Por último, Instagram va a hacer un cambio sencillo, pero tal vez muy significativo. Esta lista que normalmente tenemos como amigos cercanos, close friends, le va a cambiar la definición. Ahora se van a llamar selected people, es decir, gente seleccionada o gente selecta, para que pues la gente no se ofenda de sus sentimientos y diga, es que ¿por qué a mí no me ocultas cosas, que no soy tu mejor amigo? Bueno, no, simplemente vas a tener a gente seleccionada o gente selecta, tu lista de gente VIP que puede ver algunos puestos especiales que no va a ver el resto. Simplemente hacen este cambio de etiqueta para, digamos, no meterse en problemas. Vámonos a Pinterest, que tiene pocas revelaciones, pero pues bastante interesantes. La primera, que va a facilitar la compra de cosas del mandado, ya sea de un supermercado o de la tienda de la esquina o del mini super por medio de la app. Pinterest anunció una nueva alianza con el gigante de las tiendas llamado Albertsons, que va a permitir que pues la plataforma te permita hacer el súper. Bueno, en esta plataforma que solamente está en Estados Unidos, pero es interesante porque ya integran el e-commerce para hacer el súper en el día a día. También Pinterest anunció su segundo evento llamado Creator Festival, la segunda edición del festival para los creadores, que va a mostrar las tendencias clave y algunos tips. Por segundo año consecutivo va a tener este festival creativo que, bueno, va a tener lugar durante el mes de octubre, donde pues van a poner los últimos lanzamientos y algunos tips para los creadores de Pinterest. Como en la pandemia pues ha sido de las plataformas ganadoras, ha tenido un uso cada vez mejor y es quizá de las plataformas junto con TikTok que más ha innovado en el tipo de contenido que hacen. Sí, aunque te duele Instagram, ahí puede llegar a doler al grado de que pues realmente técnicamente está dándole un tú por tú con TikTok. Este evento va a tener lugar el 20 de octubre y bueno, va a ser puesto en hora local para las audiencias en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia, Alemania y Francia. Sin embargo, pues aunque no esté en tu hora local, pues sí ve qué país te queda cerca y te conectas para ver este evento de Pinterest. Oye, una segunda semana que hablo de Clubhouse, esto ya merece tener su propia sección. No, realmente no, porque Clubhouse sigue en picada. Hay un artículo aquí que tengo de The Verge que pues habla un poco de por qué los creadores se están yendo de Clubhouse y lo deja muy en claro. Clubhouse necesita a creadores de contenido, pero los creadores necesitan cash, necesitan dinero. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, si no encuentran una plataforma que les permita monetizar y por otro lado, por ejemplo, los Twitter Spaces sí les permiten hacerlo,
muchos creadores se van a ir de la plataforma por aquellos que les puedan ayudar. Si bien ya Clubhouse lanzó este programa llamado Creator First, que se supone que va a tener varios sponsorships, varios patrocinios, pues no ha tenido el mollo suficiente, porque los creadores pues necesitan ya un aliciente para quedarse ahí, no lo van a hacer solamente por amor al arte. Bueno, te voy a dejar el artículo completo de The Verge para que le puedas dar una vista. Entre los lanzamientos que tuvo Clubhouse estas últimas semanas está Wave. ¿Qué es Wave? Bueno, es un chat de audio. Sí, un audio room 1 a 1, un chat de audio para aquellos que son bien fans de enviar notas de voz en WhatsApp. ¿Qué crees? Clubhouse es para ti, porque ya te va a dar el chat de puras notitas de voz, que básicamente es lo mismo que haces en WhatsApp, simplemente pues es una red de audio, entonces no es tan raro que te mandes justamente mensajes de audio. También anunciaron varias herramientas, incluyendo una búsqueda universal, es decir, vas a poder encontrar ya por temas, vas a poder hacer replays de rooms, es decir, ya no llegaste a una room, vas a poder escucharla otra vez aunque ya no esté en tiempo real, y vas a tener una funcionalidad de clips para poder poner, digamos, algunos clips, algunos elementos, me parece que son como de 20 segundos, para que la gente ubique qué tipo de room es el que tienes. Y bueno, el mismo Clubhouse también anunció una nueva opción para incluso solicitar el audio de tu room, pero digamos esto no es en automático, tú lo tienes que solicitar para que, pues, si en algún momento quieres utilizar ese audio para un podcast o algo así, pues es una buena opción, y además vas a poder compartir el audio en la plataforma que quieras, así que bien por Clubhouse. Vámonos a información miscelánea de otras redes que pues no alcanzaron a tener una sección propia. Por un lado, Roblox va a lanzar listening parties, es decir, fiestas para escuchar a nuevos artistas o a algunos nuevos lanzamientos de sencillos o incluso álbumes enteros. Ya inauguraron esto con el álbum de la cantante Poppy, que pues no lo conozco, bueno, no conozco a Poppy, a esta cantante, pero qué bueno que Roblox ya lo está haciendo, esta plataforma de gaming que está muy enfocada en el público más juvenil. Cuando hablo de joven, hablo de 9 a 12 años. Por otra parte, LinkedIn está probando un servicio de eventos con entradas pagadas, muy parecido a lo que anunció Twitter hace algún tiempo. Bueno, ya están haciendo pruebas para que si tú tienes un perfil profesional y quieres dar un webinar, quieres dar una conferencia, quieres dar una capacitación, bueno, puedas cobrar la entrada y mediante una transmisión en video web lo puedas dar a través de LinkedIn, que es de alguna manera algo que LinkedIn ya debió haber hecho, es como su plataforma natural o su negocio natural, y bueno, más vale tarde que nunca. Por otro lado, Skype rediseñó su imagen con temas de colores. Sí, esta plataforma de video en vivo, que pudo haber sido Zoom, pero no quiso hacerlo por maldita codicia, por fin está teniendo otro rediseño para ver si alguien se acuerda de que existe. Yo me acuerdo que en 2013-14 todo el mundo usaba Skype, había mucha gente que usaba Skype, hoy en día nadie se acuerda de ellos, pero qué bueno que están teniendo un rediseño para decir, aquí estoy, por favor pélenme, no estoy muerto todavía. Ahora otra marca, Spotify, lanzó una campaña publicitaria pero muy rara para ganar anunciantes. Es una campaña global, pero que está teniendo fuerza en algunos lugares como en Estados Unidos, Reino Unido o España, para justamente ganar más personas que se quieran anunciar con ellos. Bien por Spotify. Snapchat ahora lanza retos, es decir, estos challenges, que así les dice retos, están enfocados para que los creadores de contenido ganen dinero. Sí, una nueva forma para que pues, puedan monetizarlo. La app está lanzando esta opción llamada Spotlight Challenges, que va a reconocer con un premio monetario a un puñado de creadores cada semana por hacer videos utilizando algún tipo de lente específico, hacer ciertas actividades o usar un determinado sonido dentro de Spotlight, la aplicación competencia de TikTok desarrollada por Snapchat. Bien por ti, Snapchat, tratando de sobrevivir. Ahora, Zoom está lanzando una herramienta
para ver si estás aburriendo a la gente, que espero que no sea el caso de este podcast. Bueno, ya mediante realidad aumentada van a desarrollar una herramienta dentro de Zoom que permita, por un lado, ver la calidad de los meetings en tiempo real, pero también van a mostrar un código de colores para ver el sentimiento de las gentes y los niveles de engagement, para ver si están interesados de acuerdo a su reacción, y así ver si están de alguna manera interesados en lo que estás diciendo o simplemente no. Por último, Patreon le va a pagar a sus creadores top. Sí, Patreon va a pagarle a los creadores de contenido, va a tener como su red de contenido original. Si bien uno diría, oye, Patreon, pues de eso vive, ¿no? De que la gente les pague por hacer contenido original. Bueno, ya van a apadrinar a algunos de ellos para que hagan este tipo de contenidos. Para cerrar el tema de redes, vamos a hablar de Google y YouTube, porque lanzaron muchas cosas esta semana. Por un lado, Google está probando una herramienta de Machine Learning para que a partir de imágenes que tú subas, ya sea una fotografía o una foto que encuentres en una red social, pues pueda ver si el producto en cuestión está a la venta y en dónde. Esto, te digo, va a utilizar Machine Learning para pues detectar si ese producto hace match con algo que esté en alguna de las tiendas que estén dadas de altas en Google. También hay nuevas herramientas de Google para que los ciudadanos puedan reducir su impacto ambiental. Muchas herramientas ya están activas en Estados Unidos y van a llegar próximamente a Europa. Estas funcionalidades buscan luchar contra el cambio climático del día a día. Una de ellas, por ejemplo, se llama Google Flights, que te va a dar información sobre las emisiones de carbono de cada viaje. También van a hablar sobre la reserva de hoteles, te va a mostrar información sobre si un hotel tiene algún compromiso con el medio ambiente, y al buscar productos te va a mencionar cuáles tienen un elevado gasto energético para realizarse. Así como Google Maps, que te va a indicar cuál va a ser la ruta menos contaminante para tu destino, lo cual también va a facilitar el generar menos emisiones. Para cerrar esta parte de Google, bueno, se descubrió, de acuerdo con datos del mismo Google, que el otro buscador que le quiere hacer la competencia, el buscador Bing de Microsoft, pues tiene un problema. Que la palabra o el término que más se busca en Bing es Google. Entonces, bueno, Bing, gracias por participar, pero recuerda que el 1, 2, 3 de los buscadores son en este orden: Google, Facebook y YouTube. En cuanto a YouTube, bueno, anunciaron que van a lanzar un tipo de datos que se llama Typical Audience Retention. Esta serie de datos va a ser más fácil para los creadores, para los youtubers, entender que está haciendo que su audiencia se mantenga conectada con ellos, que se mantenga enganchada, y esto les va a permitir tener un reporte de retención de la audiencia. Estos datos les van a permitir saber qué es lo que hace que la gente siga acudiendo con ellos. También este programa de shorts, de cortos, que les permite monetizar a algunos creadores de contenido que incluso llevan sus videos de TikTok a los YouTube Shorts, ya se extiende a 30 países. Es decir, ya de acuerdo al éxito obtenido, pues lo van a llevar a más lugares. Y por último, YouTube está haciendo todo el esfuerzo posible para que los anuncios que tú ves en la televisión sean susceptibles de que puedas llegar a comprar. YouTube anunció el lunes pasado que está expandiendo sus campañas de video para que en caso de que si tú ves un anuncio de estos en tu televisión, pues te inviten a través de un URL en la parte de abajo de la pantalla para que puedas continuar comprando en el sitio web de la marca desde el escritorio o un dispositivo móvil, para no interrumpir la sesión desde tu televisión. Y bueno, es que aparte el navegar desde la televisión pues es lo más incómodo del mundo, así que bueno, ya al menos es un paso más. Vaya que esta sección estuvo larga en esta emisión. Vamos a cerrar con influencers y tendencias. Por un lado, la pandemia propició una ola de influencers online. Esto, de acuerdo con datos del portal Axios, pues estamos en una posición donde prácticamente cualquiera de nosotros nos encontramos en una posición para convertirnos potencialmente en influencers. Y las marcas están
tirando miles de millones de dólares en creadores de contenidos online, mejor conocidos justamente como influencers. La pandemia experimentó varios cambios. Primero, el cambio al e-commerce y al digital marketing. Muchas marcas que no tenían esa presencia por fin se están moviendo a las plataformas digitales. Y esto ayudó a que estos pequeños negocios y bueno, también las grandes marcas invirtieran más en relaciones con influencers. Además, los publicistas no quieren usar el mismo influencer una y otra vez, lo cual hace que haya cada vez más oportunidades para nuevos talentos. Se espera que las marcas gasten más de $3,000 millones en campañas de influencers en 2021 y más de $4,000 millones en 2022, de acuerdo con eMarketer. Así que hay que ver la big pictures, hay que ver que esto de la pandemia pues generó una nueva ola de influencers que no va a hacer más que crecer dramáticamente, incluso aunque la industria se vuelva cada vez más competitiva y no a todo el mundo le toca una rebanada fuerte del pastel. De hecho, de acuerdo con datos de Signal Fire, más de 50 millones de personas a nivel global se consideran a sí mismos creadores de contenido, entre ellos el que está haciendo este podcast para ti. Bueno, pero también esta economía de influencers presenta riesgos, tanto para el talento, es decir, para los creadores de contenido, como para las marcas. La gran mayoría, es decir, el 85% de las marcas, mencionan que han tenido una experiencia negativa trabajando con algún influencer, de acuerdo con un estudio del junio del año pasado, que ya te mencioné también en este podcast, y adicionalmente a esto, cada compañía, de acuerdo con un estudio de Knoll que ha usado nano influencers, reporta que han tenido al menos un incidente negativo. Así que, si bien esto ha crecido, pues no está exento de accidentes. 5 consejos para tu campaña de marketing de influencers. Esto lo trae el portal marketingdirecto.com. La agencia 3AW, especializada en influencer marketing, enumeró una serie de consejos destinados a este tipo de acciones. Primero, hay que elegir al influencer idóneo para la campaña. De primeras, tenemos que elegir un influencer con un buen número de seguidores y de renombre. Al menos la mayoría de las compañías se van por esto. Sin embargo, hay que fijarnos bien en que la persona que seleccionemos pueda tener una conexión con nuestro público objetivo al cual está dirigido nuestro negocio. Y bueno, además de que sus followers sean de interés para nosotros y que lo que hagamos resulte creíble para los usuarios, para que estos confíen y se atrevan a comprar. El segundo tip es evitar el fraude de los influencers. Hay perfiles que tienen un alto porcentaje de bots entre los seguidores, así que no tiene ni influencia ni engagement. Recuerda que los bots no compran, así que pues audita a tus influencers. Tercer consejo, dota de libertad al influencer para que diseñe el mensaje, ya que los usuarios agradecen la naturalidad y la autenticidad y por eso es recomendable darle libertad al creador de contenido para que le dé su toque personal al mensaje. El cuarto consejo es dar continuidad a la relación con la persona influyente, no solamente hacerlo en un primer acercamiento, sino para que sea una relación profesional, la marca debe seguir interactuando con el influencer. Un me gusta o un comentario en su publicación puede generar confianza entre su público. Y por último, el quinto consejo, medir los resultados de las campañas con influencers. No solamente buscar las métricas de vanidad, sino establecer indicadores clave de rendimiento para hacer los ajustes necesarios en las siguientes iniciativas. Estos tips te pueden ayudar al momento que hagas una campaña de marketing de influencers y nunca está de más recordarlos. 3 mitos de las relaciones públicas. Como sabes, una de mis pasiones son las relaciones públicas y normalmente tenemos muchos mitos que tenemos que estar pues desmintiendo a cada rato. Y el portal PR Daily pues hace su labor poniendo su granito de arena. El primer mito de las relaciones públicas es que es una industria en la cual no se permiten hombres. De acuerdo con el Buró de Estadísticas Laborales, las mujeres son el 66.4% de la industria de las relaciones públicas, una cantidad interesante si tomamos en cuenta que en otras áreas como arquitectura y ingeniería andan por ahí del 16.5%. En este tipo de opciones, pues si bien está dominado por mujeres, pues también hay oportunidades para que los hombres hagan carrera en relaciones públicas, es decir, no es solamente para un tipo de sexo. El segundo mito es que
las relaciones públicas son solamente fiestas y diversión. Pues no es Samantha Jones en Sex and the City, no. Las relaciones públicas no es solamente tener eventos llenos de estrellas, cenar en los mejores restaurantes e ir a las fiestas más glamurosas, no. De hecho, a veces nos las pasamos desvelados haciendo todo tipo de eventos, revisando. A veces ni siquiera cuando hacemos algún evento ni siquiera lo disfrutamos porque estamos revisando todo, ¿no? Los reporteros, quién toma la foto, cómo lo postemos en redes sociales, que hay algún problema, no llega el invitado, quién va a ser el maestro de ceremonias. Bueno, a veces incluso planeando, haciendo un minuto a minuto, no nos sale. Y el tercer mito de relaciones públicas implica que es todo sobre mentir y darle la vuelta a las cosas, es engañar. No va por ahí. Si bien hay mucha gente que trata de evitar los asuntos negativos y pues buscar darle la vuelta para que la gente no hable de eso, pues si no somos honestos como personas, simplemente no van a confiar en nuestra marca. Así que es mucho más que solamente darle la vuelta, es comunicar y darle la información clave a la gente para que esto construya una reputación de las organizaciones. El efecto Greta Gerwig, que hace que los hogares se preocupen por la sostenibilidad. El estudio de Kantar llamado Who Cares, Who Does, que va en la tercera emisión, analizó los hogares a nivel global y segmentó a los hogares en 3 categorías de acuerdo a sus comportamientos. Por un lado están los hogares ecoactivos, que son el 22% de los hogares y son compradores muy preocupados por el medio ambiente que están aprovechando al máximo las acciones para reducir sus residuos. El segundo grupo se considera los eco-considerers, que suponen el 40% de los hogares, son muy considerados. Se preocupan por el medio ambiente y los residuos plásticos, pero no toman muchas medidas para reducirlos. Y el tercero se conoce como eco-dismissers, 38% de los hogares, compradores que tienen poco o ningún interés en el medio ambiente y no están tomando medidas para reducir sus residuos. A pesar de que los activos de manera ecológica, los ecoactives, crecieron del 2019 al 2021 del 16 al 22%, tan solo en 2 años, pues sigue siendo un grupo minoritario, así que pues hay que ver cómo esto se hace cada vez más grande. Es una tendencia que va en ascenso. Alemania es el país con el mayor segmento de hogares ecoactivos, representando el 46% este año, seguido de Bélgica y Hungría. Por el contrario, tan solo 7% de los hogares en Arabia Saudita entran en esta categoría. Te voy a dejar el enlace para que lo puedas ver. Además de que las marcas más reconocidas por los consumidores por su impacto ambiental y social son Nestlé, Coca-Cola, Natura, Almaray, Ecover, Yves Rocher, Nivea, Tonis Chocolonely, Schweppes y Frost. ¡Wow! ¡Qué nombrecitos, eh! Sigamos con tendencias y hablemos de comunicación digital y marketing de influencia. Estas son las áreas en las que más ha crecido la relevancia de la creatividad, de acuerdo con un reporte de Llorente y Cuenca, la agencia de relaciones públicas más reconocida en España. Los profesionales de marketing consideran que la creatividad tiene un impacto alto en el desempeño del producto, además de que entre las marcas más admiradas por los profesionales justamente por su creatividad están Coca-Cola, Heineken, Apple y Netflix. El portal Reason Why tiene la primicia de este reporte de Llorente y Cuenca y se dieron algunos descubrimientos importantes. Por ejemplo, ¿cuáles son las disciplinas más afectadas por el cambio en la relevancia de la creatividad? La primera, de acuerdo con el estudio de Llorente y Cuenca, es la comunicación digital y el marketing de influencia. Sigue la comunicación e imagen de marca, la publicidad, la innovación y desarrollo de producto, los canales de distribución, relaciones públicas, marketing directo, promoción, investigación de mercados y el departamento comercial y ventas. Son las áreas que se afectan más en creatividad, siendo con 70% la parte de comunicación digital e influencia el más afectado y la comunicación e imagen de marca la segunda con 53%. ¿Cuáles consideran estas personas que son las técnicas para potenciar la creatividad en sus equipos de trabajo? Digamos, la líder en esto es el brainstorming y el brainwriting, es decir, las sesiones de lluvia de ideas y que también las puedas escribir son las más ubicadas.
y ya sea que las utilicen o que las decidan emplear, seguidas por la generación de ideas en grupo, que bueno, a veces no necesariamente es una lluvia de ideas, es una especie de comité. Sigue el Design Thinking, el Lean Canvas, el Lean Startup o el Scamper. Además, ¿quiénes podrían ser los aliados de las marcas en términos de creatividad? En primer lugar están las agencias especializadas en creatividad, 67% considera que son buenos aliados. Siguen las agencias de medios, las agencias de relaciones públicas, las personas o los equipos de freelance complementan esta lista de aliados. Y ya te mencionaba que entre las marcas que más se admiran, sí están Coca-Cola, Heineken, Apple y Amazon, pero también están Natura, Red Bull, Nike, Netflix, Google, Burger King y McDonald's. Suelen ser las marcas que llegan en el top of mind cuando de creatividad en la industria del marketing hablamos. Una tendencia más, un estudio de Edelman y la red social LinkedIn encontró que lo que se conoce como thought leadership, es decir, esta información que comparten tanto profesionales como marcas, pues no necesariamente es de la mejor calidad. De acuerdo con este informe, el 38% de los tomadores de decisiones piensan que el mercado está sobresaturado de este tipo de contenido que trata de compartir conocimiento, pero realmente solamente 15% de todo ese contenido puede ser bueno o excelente. La gran mayoría es paja o realmente no aporta valor. 2/3 de los que respondieron en este estudio pues mencionan que la pandemia pues disparó este tipo de contenido y el 40% dice que hay más contenido del que realmente pueden consumir o al que le pueden dar seguimiento. La mayoría cree que pues menos de la mitad del contenido pues les da algún tipo de información o números valiosos. Y más de la mitad dice que pues pasa más de 1 hora a la semana leyendo o revisando este tipo de contenido. Es decir, tenemos que tomar en cuenta estos insights al momento de revisar qué contenido va a ser nuestra marca, o si tú eres una especie de gurú o creador de contenido, bueno, qué tanto valor le estás aportando a la gente con lo que produces. Y por último, para cerrar esta parte de noticias, 9 olas creativas que muchos creativos publicitarios están enfrentando en este año. De acuerdo con el evento virtual Lions Decode, bueno, estas son las 9 tendencias a las que ni las agencias ni los anunciantes deberían quitar ojo en la actualidad. Primero, el retail está por todas partes. El e-commerce ha pegado el estirón en el transcurso de los últimos 2 años, así que llegó para quedarse. Segundo, ya están buscando marcas con propósitos a largo plazo. Este propósito de marca ya es una realidad insoslayable en la publicidad. 41% de los brand managers busca que el propósito sea algo absolutamente vital para el éxito de su negocio. Así que, bueno, no lo podemos dejar de lado. El tercer cambio, la modernización de los medios. Sí, los medios han transitado por caminos separados durante las últimas 2 décadas, caminos muy distintos de la creación de contenido, y ahora estamos viendo cómo muchos medios se están reinventando para hacerse cada vez más omnimedia. 4. El dominio de los mundos virtuales. Sí, lo que se conoce como el metaverso o los mundos digitales, como lo hemos visto en Fortnite o en Animal Crossing. 5. Las soluciones prácticas para llamar la atención sobre los problemas de naturaleza medioambiental. Sí, el cambio climático ha estado cada vez más fuerte y las marcas están buscando nuevas formas de llamar la atención, incluso con humor. 6. Las nuevas aproximaciones al ámbito de la salud. Lo que vimos ahora con el COVID es que somos frágiles y que podemos en algún momento enfermarnos. Así que ya se buscan nuevas aproximaciones a este ámbito, a la parte de la salud. 7. Lograr que voces que antes estaban silenciadas ahora se escuchen. Ya sea por cuestiones de raza, género, sexualidad, discapacidad o edad, ahora podemos hacer que más gente tenga voz. 8. La simplicidad al poder. Ya lo habíamos visto con algunas marcas como Apple, pero las marcas que meten muchos mensajes en una sola campaña lo tienen más complicado. Trata de simplificarlo. Y 9. Las sociedades son clave para conquistar el éxito. Sí, la sociedad de marca te va a ayudar a triunfar si no solamente tu marca está sola, sino que se alía con alguien más que puede ser su aliado natural o su complemento natural. Todo esto ayuda.
Spotlight, temas para dar seguimiento. Es curioso cómo una marca puede decidir qué temas quiere impulsar. En el caso de Facebook estaba el metaverso, estaba Instagram Kids, estaban los nuevos rediseños de la plataforma de ads del Business Manager de Facebook y de repente pues te cambian el asunto de la conversación. ¿Por qué estoy trayendo esto? Porque el escándalo de las Facebook Files, estos artículos que fue liberando el Wall Street Journal, pues siguen dando de qué hablar. Y no solamente por lo que ya sabíamos, lo que te comenté como el tema de la semana pasada, sino que nos dan muchos mensajes importantes. El New York Times menciona que Facebook realmente es más débil de lo que creemos. A través de todos estos documentos que publica el Wall Street Journal, pues nos puede dar una idea de que quizá los mejores días de la compañía ya estén quedando atrás, porque está pasando por una crisis de reputación enorme. Otros portales como el de Vox, este portal inglés, Vox.com, a través de su gacetilla Recode, mencionan que este escándalo de Facebook es diferente. ¿Por qué? Porque esta evidencia menciona que Facebook conocía el daño que causaba y decidió ignorarlo. A diferencia, por ejemplo, de Cambridge Analytica, que pues sabía que estaban usando los datos, pero no sabía qué consecuencias podrían llegar a tener. Aquí tenía muchos informes en los cuales prefirieron darle prioridad a los beneficios económicos que a hacer de una plataforma un mejor lugar para la autoestima de la gente. Ya te había comentado uno de estos cambios, el cómo el nuevo algoritmo, el algoritmo de 2018, pues hizo que hubiera más gente enojada, más gente peleando, más gente compartiendo información falsa, pero generaba mayor engagement. Entonces es lo que al final de cuentas le daba dinero a Facebook. Sin embargo, esto es quizá la mayor crisis reputacional, incluso superando el de Cambridge Analytica. También hay que tomar en cuenta que la persona que reveló estos documentos ya salió a la luz, con el riesgo personal que esto puede generar. Se trata de Frances Haugen. Ella fue Product Manager de Facebook, graduada de Harvard. Ella, es una ejecutiva de 37 años que trabajó como gestora de productos y que antes había pasado por otras empresas como Google. Ella concedió una entrevista para el programa 60 Minutes, 60 minutos de la cadena CBS. Y ahí fue donde reveló su identidad y dijo que los documentos que filtró demuestran que la empresa pues puso repetidamente el crecimiento por encima de la seguridad de los usuarios. Por supuesto, Facebook ya empezó a contraatacar y pues eligió el camino de los cobardes. La denostación de la persona, no de los argumentos. De la persona dijo que la filtración era engañosa e incluso el mismo Mark Zuckerberg dijo que pues esta persona pues no tenía credibilidad alguna. En el caso de Haugen, ella dijo que pues había dejado Facebook a principios de 2021 después de desesperarse con la compañía y antes de partir copió una serie de memorándums y documentos internos mismos que luego los mandó al Wall Street Journal, que ha publicado este material en varias entregas durante las últimas 3 semanas mediante el artículo de Facebook Files. De acuerdo con lo filtrado, nada más para hacer una pequeña recapitulación, Facebook habría aplicado las políticas de moderación conocidas como X-Check de forma diferente a las cuentas VIP y ellos podían violar las reglas de Facebook sin consecuencias absolutas. Además, dejaron al descubierto la demanda de un grupo de sus propios accionistas al que se enfrenta Facebook. El grupo de inversionistas alega que el pago de $5,000 millones de Facebook a la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos para resolver el escándalo de Cambridge Analytica fue tan alto y obviamente afectó a los inversionistas porque fue diseñado para proteger a Mark Zuckerberg de consecuencias legales. Pero lo más fuerte han sido las acusaciones sobre Instagram, sobre todo porque puede resultar tóxico para muchos jóvenes, ya que 32% de las adolescentes encuestadas dijeron que cuando se sentían mal con su cuerpo, Instagram solamente las hacía sentir peor. Esto hizo
que durante la última semana Facebook decidiera poner en pausa primero el proyecto con el que estuvo dale y dale hace varios meses, que es Instagram Kids. Si ya vieron que es dañino para los adolescentes, imagínate para los niños. Pero no solamente eso, también otros varios proyectos de Facebook fueron puestos en pausa por lo que ellos me llaman reputational reviews, es decir, revisiones de reputación. Varios proyectos, algunos que no los han mencionado abiertamente, dicen, bueno, los vamos a poner ahí en pausa porque de momento no nos conviene. No quiere decir que no los vayan a hacer, particularmente este de Instagram for Kids, porque lo que ellos quieren es lo que te comentaba la vez pasada, su momento Big Tobacco, es decir, hacer adictos a Instagram desde muy niños para que ya no los pierdan, para que los tengan adictos de por vida, muy parecido a lo que hacían las tabacaleras en los años 60. Pero, ¿qué ocurrió a partir de esto? Bueno, ella, Frances Hauer, fue a declarar ante el Congreso de los Estados Unidos. Entonces, sí, la llamaron al Congreso para pues dar su punto de vista ante lo que había ocurrido, porque pues, es una persona que lo tuvo de primera mano, que tuvo estos testimonios en primera mano, y tanto el New York Times como el portal Protocol pues toman algunas revelaciones top que solamente complementan y amplían lo que pues ya habíamos escuchado o leído en los Facebook Papers. Una de ellas es lo que Haugen menciona como problematic use, es decir, adicción a las redes sociales, que este es un término que Facebook utiliza cuando los usuarios ya no pueden controlar el uso de las redes sociales y que incluso eso puede dañar su salud mental, su trabajo escolar e incluso otros aspectos de su vida. Facebook lo sabía y no lo mencionaban. También la seguridad de los niños y los adolescentes. Ella mencionó que no trabajaba específicamente con esos equipos y bueno, Facebook trató muchas veces de desacreditar su testimonio con ese argumento, aunque ella dijo que simplemente sacó las conclusiones del estudio que ya había tenido Facebook y que compartió a cierto tipo de empleados. Por ejemplo, Facebook le gusta decir que los niños por debajo de los 3 años no están en la plataforma simplemente porque no se les permite estar, pero ¿cuántas veces han mentido por su edad? Digo, hemos visto un montón de casos de estos, ¿no? También sobre si el uso de Facebook e Instagram afectaban a la gente y que los podía inducir a la anorexia, ella mencionaba que Facebook hizo sus propios test sobre este tipo de cosas y confirmaron que sí la gente se ve afectada y que se puede ver orillada a la anorexia por lo que ven en estas plataformas. Y que incluso los sistemas de inteligencia artificial que tiene Facebook pues realmente hacen una labor muy pobre al identificar posts sobre desinformación, por ejemplo, respecto al COVID-19, ¿no? Dicen que pues apenas están en etapas muy en bruto. También que pues no es cierto esto de que Facebook está tratando de combatir el discurso de odio porque sigue estando ahí. Simplemente lo dijeron para calmar a los usuarios. Por supuesto, existe un riesgo de acciones legales contra esta ex empleada, Frances Haugen, por revelar estos documentos de uso interno. Digo, no le conviene a Facebook para usos públicos, pero sí le puede caer una demanda. Recuerden que a muchos empleados les dan un convenio de confidencialidad para que ciertos datos no salgan de Facebook, además de que esto sí ha afectado fuertemente a la marca. Les digo, Zuckerberg ha respondido a los testimonios de Frances y Facebook ha buscado calumniarla y decirle que no tenía todo el conocimiento de esto. El mismo Zuckerberg dice que esto no tiene ningún sentido. Dice, yo no conozco ninguna compañía de tecnología que construya productos para hacer a la gente enojada y deprimida. Bueno, ya la conocemos y es Facebook y son sus propios informes. Es decir, ahí tienen la información de Facebook en su contra, ¿no? Eso que ha provocado, bueno, algunas reacciones rápidas, y rápidas me refiero a cuestión de la última semana. De entrada, Facebook volvió al Congreso para testificar. Lo curioso aquí es que no volvió Mark Zuckerberg ni fue Adam Mosseri, que es el director de Instagram. No, en este caso fue Antigone Davis, el jefe de seguridad, o el jefe de seguridad, no sé
si es hombre o mujer o algo adicional. Entonces, pues esta persona no pudo contestar las preguntas de una manera tan clara como le gustaría a la gente. Y bueno, a esto agréguenle lo que siempre pasa cuando va alguien de Facebook al Congreso. Gente viejita que no sabe qué preguntar. Entonces, aún así, con todo lo que se reveló y con todo lo que les explicó Frances Haugen en estas revelaciones, pues ellos ya tienen el control necesario para ponerle restricciones a Facebook. Durante mucho tiempo Facebook había argumentado que se podía regular a sí mismo, que por eso tenía su consejo de sabios conocido como el Oversight Board. Y justamente hablando del Oversight Board, ya le pidió este consejo que tiene a académicos e investigadores de varias partes del mundo, pues que les den alguna asesoría sobre qué hacer con esto de los perfiles de famosos que estaban exentos de las reglas de Facebook. ¿Qué podrían hacer para regular esto? También Facebook ya liberó parte del estudio de los efectos de Instagram. No todo el estudio, solamente algún estudio. Dicen que lo van a mostrar primero al Congreso y después ya lo van a mostrar completo. Aún así, esto te da todo lo que quieras, menos confianza. También, el último de los Facebook Files, el que salió después de que el anterior podcast saliera, el de Marketing para Llevar, mostraba que pues el mismo Facebook investigó no solamente con el estudio de Instagram, sino buscaba cómo conectar con las audiencias más jóvenes ante la competencia que significaban Snapchat y TikTok. Es decir, buscaban varias formas de ganarles. Sin embargo, pues ya vieron que esto no les ayuda en el día a día. Lo que ya han hecho es hacer una especie de control de daños que no les está saliendo. Fue una semana fortísima y encima se les cae la plataforma. Entonces no es la mejor semana para Facebook. Tampoco creo que vayan a salir 100% librados. Estaba escuchando un podcast del Washington Post en la mañana con Javier Matuk y él decía que pues prácticamente no va a pasar nada. Al menos para la gente de a pie no va a pasar nada porque realmente no se enteran, pero aquí hay que tomar en cuenta quiénes van a tomar la decisión. ¿Y quiénes lo van a hacer? Los políticos, los del Congreso. Ellos son los que van a ejercer presión, los que van a buscar una legislación. Y no solamente en Estados Unidos, no, esto llega a Europa. Y recuerden que lo que pasa en Europa afecta también al mercado americano. Las políticas que impulsa la Comisión Europea también llegan a Estados Unidos y llega al resto de América. Si bien en China o en Japón son políticas diferentes, porque allá no tiene tanta influencia Facebook, lo cierto es que tienen un daño reputacional irreparable, quizá el más grave daño reputacional en su historia. Hablando de esto, de los daños reputacionales, The Verge sacó una encuesta llamada The Verge Tech Survey 2021, en el que mide los grados de confianza de las grandes empresas tecnológicas. ¿Qué tanto es la opinión positiva versus la negativa de cada una de ellas? Encontramos que, por ejemplo, Apple tiene una opinión mayormente favorable. Lo mismo pasa con Amazon, Google, Microsoft, YouTube, Netflix y Sonos. Digamos, en una cantidad más baja están Facebook e Instagram, y quienes de plano ya están casi 50-50 en cuanto a negativos, está Twitter. Sí, porque ya saben, bots de ese tipo. Cuando les preguntan cuáles de estas marcas de tecnología impactan a la sociedad, la mayoría considera que Amazon, Google, Microsoft y Netflix, además de Apple, impactan positivamente, mientras que Twitter y Facebook impactan negativamente. Sobre la confianza en estas empresas, ¿qué tanto confías a estas empresas tu información personal? Donde menos confían es justamente Facebook, Instagram y Twitter. Una fama muy bien ganada. Mientras que en las que más confían se encuentran Amazon, Google y Apple. Cuando les preguntan qué opinan respecto a algunas frases, algunos títulos que se filtran normalmente en los medios, la mayoría está de acuerdo con que Facebook tiene mucho poder, que está bien que Instagram y WhatsApp sean propiedad de Facebook. Más o menos 50-50 consideran que pues YouTube y Google deberían ser separadas en dos compañías. Más o menos más de la mitad está en desacuerdo que no necesitan conocer qué productos que compran en Amazon realmente son propiedad de Amazon. Muchos
consideran que las compañías de tecnología toman ventaja de la pandemia para hacerse más ricos y que las compañías de tecnología pues mostraron apoyo a la gente en la pandemia. Te voy a dejar el estudio completo que tuvo The Verge y pues que podemos concluir, aunque en general la mayoría de las grandes empresas tecnológicas tienen una reputación positiva, pues en la que menos confían es en la familia de Facebook. De acuerdo con el portal Protocol, Google está reconsiderando sus motores de búsqueda porque tanto los videos de TikTok como los podcasts se están apoderando de Internet. Si recuerdas, el año pasado se anunció que iban a incluir en las búsquedas de Google los podcasts, pero realmente no lo han hecho tan bien como se podría. Puedes buscar algunos podcasts, pero ya tienes que meter N1000 cantidad de búsqueda. No es tan fácil como, por ejemplo, cuando buscas un video en YouTube. Es mucho más complicado. Entonces, ahí tienen un problema para las búsquedas de Google. ¿Y cuál es el problema? Que si no atienden este problema, la gente se va a ir a otros buscadores y esto no le conviene a Google. Entonces, la búsqueda de multimedia, es decir, de audio, de video, pues es uno de los principales enfoques de Google para los próximos meses. Así que está en un proceso de entender qué contenido multimedia se puede indexar y cuál se puede agregar. De hecho, ya se confirmó que Google está en pláticas con Facebook y con TikTok para que tanto los videos de Reels como los videos de TikTok pues se puedan indexar en las búsquedas de Google. ¿Por qué? Pues porque ya tienen hashtags, ya tienen etiquetas, ya puede ayudarte a seleccionar un video de TikTok por tema. Entonces, ¿por qué no puedes buscar un video? Si hemos visto, por ejemplo, en TikTok que hay videos informativos que son incluso mucho más concisos que los de YouTube. Aquí vemos uno de los grandes retos de Google, es decir, tiene que encontrar mejores maneras de coleccionar información y mostrar información. No puede quedarse solamente por encimita. Ya tiene que adecuar las nuevas tecnologías, porque si, por ejemplo, una generación que ve a TikTok como su principal plataforma no encuentra los videos que quiere de TikTok en Google, no va a buscar en Google. Y si va a hacer como se prevé, van a hacer de TikTok su principal red social de información, bueno, van a buscar otros buscadores como el mismo que tiene TikTok. Así que Google no se puede dar el lujo de dormirse sus laureles, tiene que incluir al nuevo contenido. Y el podcast también. Si el podcast ya puede hacer captions, ya puede hacer traducciones de los audios, ¿por qué no esas traducciones también permiten indexar el texto para que Google lo pueda encontrar y que puedas encontrar el podcast de acuerdo al tema que tú quieras? No encuentro una razón para que esta tecnología no aparezca en los resultados de búsqueda. Por último, para cerrar esta parte de Spotlight, dos notas que me llamaron mucho la atención. La primera tiene que ver con cómo en México el e-commerce llegó a fallar miserablemente para muchos compradores online. Si bien hay gigantes del e-commerce que son nativos, como el caso de Amazon y Mercado Libre, los retailers pues tuvieron un problema enorme con la logística y con la entrega. Estamos hablando de cadenas departamentales como por ejemplo Sears, Liverpool, Palacio de Hierro, Sanborns, que pues no tuvieron un canal logístico tan bueno. También aquí toman el caso de Claro Shop, que también tuvieron ese problema, porque realmente el asunto con el comercio electrónico no es el poner una tienda online, no es el poner la plataforma, es la logística. ¿Cómo haces que esto se entregue en el día que dijiste que se iba a entregar? Eso simplemente genera problemas al consumidor. Entonces, si bien las plataformas como Mercado Libre y Amazon ya lo tenían muy bien cimentado, ya habían pensado esto desde hace 25 años, pues muchas marcas de alguna manera de comercio tradicional que tenían su tienda online como una curiosidad más, cuando les cerraron la tienda física y solamente podían vender por online, se dieron cuenta que no podían con la cantidad de pedidos, y las marcas que tuvieron mayor número de quejas, es decir, más de 2,000 quejas ante la Profeco en 2020, son, en primer lugar, Liverpool, segundo lugar, Walmart,
De Liverpool he conocido algunas historias de terror, incluso las devoluciones han sido un auténtico desastre. A veces había casos de paquetes que tardaban 2 meses en llegar y estaban aquí en la ciudad. Walmart, híjole, yo quiero mucho a Walmart, pero he hecho el súper con ellos fácil en la pandemia unas 10 veces y de ellas 8 me han quedado mal. Entonces, y han sido cosas pequeñas, pero nada más para mencionarles algo. 2 veces he comprado sillones con ellos, 2 veces me los han cobrado, ninguna vez me lo han traído, entonces ya no quiero comprar con ellos. Le sigue Palacio de Hierro, Coppel, Suburbia y hasta el 5º lugar ya entra Mercado Libre. Luego sigue Claro Shop, Electra, Sears, Home Depot y hasta el 11º lugar está Amazon con solo 161 quejas. Les digo, Liverpool y Walmart tienen más de 2,000 quejas cada uno. Mercado Libre tiene 532 y Amazon tiene 161. Imagínense esta diferencia abismal. La otra nota también de Rest of the World me llama mucho la atención porque viene del lugar menos pensado. Debido a la inflación del 2.500% que hay en Venezuela, pues esto lo ha convertido en el país líder en pagos digitales. Sí, así como lo ven. ¿Qué ocurre? Pues que sale más seguro pagar, aunque sea en dólares o en transferencias electrónicas, por plataformas digitales. Entonces, como se devalúa mucho, me parece que son los bolívares, así es la moneda de Venezuela. Esto ha hecho que la adopción de los pagos digitales sea de 28.6% en Venezuela, comparado con el promedio de la región de Latinoamérica, que es solamente del 5.93%. Es decir, si bien México y Colombia han tenido cierto avance, aún así seguimos muy dependientes del efectivo. En cambio, en Venezuela, pues que tienen miedo a que su efectivo llegue a perder ese valor y que el dólar, pues, se ha convertido de facto en su moneda oficial, porque pues esa no se deprecia tanto, pues prefieren utilizar plataformas digitales y hacer transacciones en dólares, que muchas veces se los mandan familiares o por otros lados. Entonces eso les permite comprar los productos y servicios que necesitan de una manera mucho más segura. Es curioso cómo la pandemia y en las malas políticas económicas pueden dar este giro inesperado para la adopción de tecnología que, por ejemplo, en otros lados como en China, pues se hace de otra manera un poquito más tecnologizada. Focus. El tema de la semana. ¿Por qué les digo que China está emprendiendo una cruzada contra los influencers? Ya desde hace algún tiempo se mencionaba que China estaba tratando con mano de hierro a su sector empresarial. Por un lado, censuró a Jack Ma, el fundador de Alibaba, al que no se le ha visto desde hace varios meses. Incluso existe la versión de que lo desaparecieron después de que criticó al gobierno chino en un foro. Hay mucha información turbia respecto a esto. Pero no solamente esto, también pues han puesto restricciones, por ejemplo, el uso de Douyin, el TikTok original, el TikTok chino, pues está limitado para los menores de 14 años a solo 40 minutos al día. Solamente pueden ver videos en Douyin 40 minutos por día por ley. Por otro lado, ya le prohibieron a todos los medios hacer rankings de las mejores celebridades. Si esto suena absurdo, es porque lo es. ¿Y qué tiene en común esto que vemos que hacen contra TikTok? También lo han hecho contra Tencent, que tiene la aplicación WeChat, y contra Alibaba, a la cual no solamente han estado partiendo en pedacitos, sino que le prohibieron salir a la bolsa. Bueno, el Partido Comunista Chino quiere ser el centro y el único objeto de la adoración de las vidas de sus ciudadanos, incluyendo que ellos decidan quiénes van a ser los influencers de su país. Así que estos rankings de quiénes son los mejores influencers o quiénes son las celebridades top en China, pues hacía que pues la gente eligiera a sus ídolos de manera libre.
Por lo tanto, le prohibieron a todos los medios en China hacer cualquier tipo de ranking sobre los influencers top en esa región. Les digo, suena loco, lo es. Sin duda lo es. Además, China ya, el gobierno chino ya inició una cruzada contra los entretenedores, la gente de show business, que gana más. ¿A través de qué? A través de los impuestos. Busca básicamente cobrarles mucho más impuestos, y esto incluye a los influencers online. Las estrellas que tengan altos ingresos y que confiesen que están evadiendo impuestos pueden recibir algunas penalizaciones ligeras, mientras que el resto va a tener la fuerza total de la ley, de acuerdo con la nueva ley. Esta nueva forma de medir este doble rasero, pues va a hacer que la gente de los impuestos esté encima de este tipo de creadores de contenido, cuando pues antes no se preocupaban tanto de eso. Sin embargo, esta podría ser una oportunidad para influencers virtuales. ¿Por qué se los comento? Porque al no ser personas físicas, sino ser propiedades de empresas, pues no se ven en esta necesidad. Obviamente, les digo, el gobierno chino, que ha estado anormalmente brutal este 2021 y que está atentando en contra de sus propias empresas. Ya vimos que también llegó a ponerle mano de hierro a Didi, a Xiaomi, pues puede pegarle todavía con tubo a las empresas chinas, y esto pues puede jugar mucho en contra de ellos. También en el caso de las celebridades virtuales, pues pueden cubrir un hoyo que dejan las personas físicas, pero pues ahí las personas ya no ganan. Recuerden que el asunto de los influencers es que era gente que pues ganaban dinero haciendo lo que les gustaba. Y también esto, por un lado les digo, prohíben a los influencers libres, pero van a tener a sus propios influencers en una iniciativa que se conoce como The One Like, One Share. China está teniendo sus propios influencers, o más bien el gobierno chino está desplegando sus propios influencers en social media para mandar mensajes afines a su gobierno. Sí, aquí ya se acabó la diversión, porque cuando ya estamos utilizando a este tipo de influencers para cuestiones políticas, para cuestiones ideológicas, esto ya no está padre, esto ya es preocupante. Y esto puede sentar un mal precedente para que otros países, ni siquiera estoy hablando de países que tengan un gobierno socialista, no, estoy hablando de países que tengan un gobierno totalitario, del espectro político que sea. Imagínate que prohíban a los creadores de contenido, que eran gente que se decidió ganar sus propios ingresos, y que los hagan soldados de su gobierno. Eso es muy peligroso. Eso puede hacer, número uno, que el término se bastardice más, que la gente deje de confiar en ellos, y que incluso las redes sociales vayan a perder dinero, y nosotros vamos a buscar otras formas de entretenernos. Esto ya no es divertido.